no paz, sino espada. En la sección que vamos a estudiar en esta tarde, en ningún otro lugar el Señor despliega más claramente que en esta sección su honestidad. Y aquí coloca el listón de la demanda cristiana en lo más alto y menos asequible. Empieza diciendo en el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A los que en ese momento estaban empezando a ver en Jesús al Mesías, el ungido de Dios, estas palabras tienen que haberles producido una terrible conmoción. Ellos esperaban un Mesías que fuera un rey conquistador y una era mesiánica que fuera la edad de oro. La venida del Señor era inevitable que trajera división. Y así sucedió. Esa fue una de las razones por las que los romanos odiaron el cristianismo. Dividía las familias. Una y otra vez, una persona tenía que decidir si amaba más a su familia que a Cristo. La esencia del evangelio está en que la lealtad a Cristo tiene prioridad sobre todas las demás de la tierra. Ahora, el Señor no solo les dice que no ha venido a traer paz sino espada, sino que añade estas otras palabras. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Señor Barclay tiene un comentario muy bueno sobre estos versos que acabo de leer. Escribió, Jesús estaba usando un lenguaje que les era perfectamente familiar a los judíos. Los judíos creían que una de las características del día del Señor, el día en que Dios intervendría en la historia, sería la división de las familias. Los rabinos decían, en el tiempo cuando venga el hijo de David, una hija se levantará contra su madre, una nuera contra su suegra. El hijo desprecia al padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre son los de su propia familia. Es como si Jesús dijera, el fin que habéis estado esperando ha llegado. Y la intervención de Dios en la historia ya está dividiendo las familias y los grupos y los hogares. La cruz era una imagen muy familiar para los judíos. Habían visto incontables números de sus compatriotas crucificados por los romanos. Sabían lo que significaba una cruz. Obviamente, en este punto de su desarrollo, los apóstoles no entendieron todas las ramificaciones de lo que Jesús estaba diciendo, pero como sus palabras deben haber regresado a ellos y actuado como estímulo en sus vidas de servicio.
El Señor entonces les dice a los judíos que, como dije hace un momento, estaban muy familiarizados con el término la cruz. Les dice en el verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Señor Barclay, en su comentario, nos informa lo siguiente. Dice, Jesús ofrece una cruz. Los habitantes de Galilea sabían muy bien lo que era una cruz. Cuando el general romano Varo aplastó el levantamiento de Judas el Galileo, crucificó a 2000 judíos, colocando las cruces al borde de todas las carreteras que conducían a Galilea. En la antigüedad, los criminales llevaban a cuestas el travesaño de la cruz al lugar de la ejecución. Y los hombres a los que hablaba Jesús habían visto a los reos marchar tambaleándose bajo el peso de las cruces y muriendo en agonía sobre ellas. Entonces, cuando el Señor les dice de tomar una cruz, ellos sabían muy bien lo que era una cruz. Para nosotros que vivimos en el siglo XXI, es importantísimo retroceder en el tiempo para ubicarnos en tiempo y lugar y poder comprender por qué el Señor les habla de que ellos necesitaban tomar una cruz. Para ellos una cruz implicaba sufrimiento, desazón, y en el último de los casos, para ellos cruz significaba muerte, morir en agonía sobre ellas. Ahora, Jesús ofrece aventura. Les dijo que el que encuentra su vida es el que la pierde, y el que la pierde la encuentra. Leamos lo que dice en el verso 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En la imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla que he utilizado para leer este versículo, los invito para que se fijen bien en los personajes que aparecen ahí. Si le presta atención, hay un personaje que está detrás de la cruz del Señor, y es Cristóbal Colón. Otro a la derecha, con un pie en rodillas hacia el piso, ese es Carlos Marx. Si mira un poquito hacia arriba, usted ve a Stalin, y al lado de Stalin está Napoleón Bonaparte. O si mira más hacia la izquierda, arrodillada se encuentra la Madre Teresa de Calcuta. Ahí hay una cantidad de personajes que la historia nos cuenta acerca de sus vidas. Por eso les pido que le presten atención a esa imagen. Porque cuando el Señor dice, el que haya su vida la perderá, hallar la vida en este contexto significa egoísmo. Significa seguir la propia voluntad, el que haya su vida. Significa no someternos a la voluntad de Cristo para llevar su cruz y sufrir por él. El hallar la vida, como dice ahí el Señor, es perderla. Pero perder la vida sirviendo y sufriendo por Cristo es hallarla. La expresión, como empieza diciendo ahí el verso, la expresión halla su vida se puede traducir hallar a sí mismo, porque es la palabra que abarca toda forma de vida. Por eso, la persona que halla o salva su vida
para no ser perseguida, pierde su vida o su alma, pues pierde todo. Pero si decimos con Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras que menciona aquí el apóstol Pablo es que hallamos la vida o salvamos la vida. Es decir, Jesús no habla solamente de la vida física. El que haya su vida, recuerden que el Señor dijo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nosotros tenemos en las Escrituras varios casos de personas que perdieron su vida por causa de Cristo y la hallaron. Uno de ellos, Esteban, el primer mártir cristiano. Vuelvo y leo el versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Otro del cual nosotros podemos mencionar en la Biblia, que perdió la vida por causa de Cristo y que la halló, fue Jacobo, el hermano de Juan. Hechos 12 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Perdió su vida por Cristo, pero la halló. Ahora, alguien que halló su vida y la perdió, Demas, del cual nosotros leemos en las cartas del apóstol Pablo. Demas, al desamparar a Pablo y a Cristo, amando este siglo, si no se arrepintió, perdió su vida. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que nos explica mucho mejor lo que el Señor dijo en Mateo 10:39. Vuelvo y leo Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Miremos la ilustración tan clara que tenemos en Juan 12. Dice el verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¡Qué ilustración tan clara! Todos sabemos que la semilla tiene que sembrarse, tiene que caer en la tierra y morir para poder brotar y llevar fruto. Les comparto ahora el comentario del señor Barclay, donde dice, siempre ha sido verdad que muchas personas hubieran podido salvar la vida fácilmente, pero si la salvaban, la habrían perdido, porque nunca habría oído nadie hablar de ellos y habrían perdido el lugar que ocupan en la historia. Uno puede amasar la vida si es eso lo que quiere, pero de esa manera perderá todo lo que hace valiosa la vida para los demás y digna de vivir para sí mismo. El camino del servicio a sus semejantes, el camino de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, el camino de la verdadera felicidad, consiste en gastar la vida generosamente, porque sólo así podemos encontrar la vida aquí y en el más allá.
Espero que hayan podido comprender entonces, hermanos y hermanas, este verso del Señor Jesús, de el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.